Hoy voy a hablaros de un trastorno que se llama hiponatremia. La hiponatremia es aquella situación en la cual los valores de sodio en nuestros análisis de sangre caen por debajo de los 135 miliequivalentes por litro. Fijaros, me atrevería a deciros que la hiponatremia es uno de los trastornos médicos más complejos de abordar, porque requiere un amplio conocimiento del medio interno para poderlo interpretar, ya que el sodio puede bajar en multitud de situaciones médicas y el tratamiento es muy diferente en cada una de ellas. Los nefrólogos solemos tratar con frecuencia la hiponatremia porque los riñones son unos órganos muy importantes en la regulación del sodio corporal. Quiero que tengáis un concepto muy claro. Cuando nos bajan los niveles de sodio en sangre, el 99% de las ocasiones no es porque tengamos una falta de sodio, sino porque tenemos un exceso de agua corporal en relación a nuestro sodio. Y esto involucra una serie de situaciones médicas donde es muy importante interpretar cómo está nuestro volumen sanguíneo circulante, lo que se suele denominar volemia. Es por ello que tradicionalmente la hiponatremia se ha clasificado en distintos grupos en función de si los pacientes están hipovolémicos, normovolémicos o hipervolémicos, y el manejo obviamente va a ser diferente en cada uno de estos grupos. La capacidad que tienen los riñones sanos de eliminar el exceso de agua cuando bebemos mucho líquido o de ahorrar líquidos cuando no los ingerimos de forma suficiente es gracias a la intervención de varias hormonas, pero sobre todo una que se llama hormona antidiurética o vasopresina. Y como su nombre indica, esta hormona se dispara en situaciones de deshidratación para que nuestros riñones no excreten el agua que necesitamos ahorrar para no deshidratarnos. Ahora que ya sabéis que la hormona antidiurética es muy importante para regular la cantidad de agua que eliminamos, podréis entender que muchas o la mayoría de las situaciones médicas que conducen a hiponatremia se producen porque hay un exceso de hormona antidiurética circulante. En algunas situaciones este exceso de hormona antidiurética va a ser adecuado, es decir, va a ser una respuesta normal de nuestro organismo, pero en otros contextos ese exceso de vasopresina va a ser inadecuado y eso es lo que se suele denominar síndrome de secreción inadecuada de ADH. Bueno, pues vamos a analizar un poquito los distintos grupos de hiponatremia en función de la situación de volemia. El primer grupo, que suele ser el más habitual, es aquel en el que se aparece la hiponatremia por una disminución de la volemia por pérdida de fluidos. Habitualmente los ejemplos más típicos son una gran hemorragia o una gastroenteritis. En estos casos estamos perdiendo o bien sangre total o bien fluidos digestivos con una alta cantidad de agua y minerales. En estos casos, al margen de que tenemos que reponer líquidos con soluciones isotónicas, porque si reponemos solo con agua, entonces vamos a generar ese desbalance de agua frente a sodio, también hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo pone en marcha mecanismos ancestrales para intentar retener todos los líquidos que podamos. Son una serie de hormonas que son la renina, angiotensina, aldosterona y la ADH. La ADH es una hormona que también contribuye a que retornemos nuestros fluidos a la normalidad. Y lo que va a hacer la ADH es lo único que sabe hacer, que es reabsorber agua libre. La ADH solo sabe indicar al riñón que retenga agua libre, no hace nada al sodio. Esto es lo que justifica que en la hipovolemia el sodio nos baje porque hay un exceso relativo del agua frente al sodio. Por un lado, porque si estamos en nuestra casa con gastroenteritis y bebemos agua sola, ya estamos aportando un desbalance de agua, y por otro lado porque la propia hormona antidiurética está reabsorbiendo proporcionalmente más agua que sodio. El grupo de pacientes donde la hiponatremia se desarrolla en un contexto de hipervolemia, es decir, de exceso de agua corporal total, es básicamente en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, cirrosis o enfermedad renal, habitualmente en las fases más avanzadas de estas enfermedades. Y esto se debe a que bien hay un mal manejo de los fluidos porque el corazón no hace su función de bomba adecuadamente, porque hay una mala perfusión de los tejidos, o bien porque el agua corporal está distribuido en zonas donde no tiene que estar, como puede ser la ascitis en los enfermos cirróticos, o porque si hay insuficiencia renal los riñones ya no son capaces de excretar el exceso de agua ingerido. El ejemplo más extremo en este caso son los pacientes en diálisis que no orinan nada. En estos casos todos los líquidos que ingieran prácticamente se van a quedar retenidos
y hay que quitarlos en la sesión de diálisis. Para finalizar, el grupo de pacientes donde hay normovolemia o una aparente normovolemia son aquellos en los que detectamos una bajada de sodio en una consulta rutinaria, pero el paciente no tiene aparentemente síntomas o sus síntomas pueden pasar inadvertidos. En estos casos, los trastornos más comunes suelen ser, por un lado, la potomanía, personas que por alteraciones psiquiátricas o por alteraciones conductuales beben grandes cantidades de agua, superando la capacidad que tienen los riñones normalmente de excretar el exceso de agua. Se estima que cuando sobrepasamos una ingesta diaria de agua de 8 litros, 8 o 9 litros, los riñones ya no son capaces de deshacerse de todo el exceso de agua y en esos momentos empieza a haber un aumento del agua corporal y bajan los niveles de sodio. Esto se acentúa más si la persona que bebe grandes cantidades de agua ingiere muy pocos alimentos y muy pocos solutos. Esto puede suceder o en personas ancianas que comen muy poquito o en personas alcohólicas, por ejemplo, que beben muchas cantidades de alcohol, sobre todo los grandes bebedores de cerveza, y comen muy poca cantidad de alimentos. En estos casos, el riñón disminuye su capacidad de excretar el exceso de agua. Así que cuando tengáis a vuestro abuelito o abuelita en casa que come como un pajarito, no os obsesionéis con que beba grandes cantidades de agua porque lo más probable es que desarrolle una hiponatremia. El síndrome de secreción inadecuada de ADH, que os mencioné previamente, es un trastorno muy concreto en el cual hay una mala o una inadecuada producción de hormona antidiurética en una situación en la cual no se debería de producir. Lo más frecuente es que esto suceda en el contexto de ciertos tumores o como consecuencia de la toma de algunos medicamentos. Los más frecuentes suelen ser medicamentos con acción sobre el sistema nervioso central. Habitualmente son antidepresivos, antipsicóticos o algunos anticonvulsivantes. Es decir, que si tomáis, por ejemplo, carbamazepina y empezáis a tener el sodio bajo, lo más probable es que sea secundario a esta medicación. Podréis deducir que, debido a que el mecanismo de la producción de la hiponatremia en cada uno de estos tres grupos es totalmente diferente, el manejo de la hiponatremia no va a ser el mismo en cada uno de ellos. Los pacientes que tienen hipovolemia vamos a tener que tratarlos con soluciones isotónicas, el típico paciente que llega a urgencias con una diarrea y le ponemos un suero salino. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada o una insuficiencia renal avanzada no les vamos a tratar con suero salino, al contrario, les tendremos que poner diuréticos o en pacientes en diálisis les tendremos que dializar. Y los que están con una situación de normovolemia porque beben mucha agua, pues les vamos a tener que decir que restrinjan la ingesta de líquidos. Como veis, el manejo es muy diferente. Bueno, pues no quiero extenderme mucho más en este vídeo, que ya de por sí es bastante largo y complejo, pero que sepáis que existen muchas más causas de hiponatremia y que cada una de ellas tiene su manejo específico. Mucho cuidado con ciertos gurús y ciertas personas de medicinas alternativas que están ahora intentando convencer a la población de teorías un poquito enrevesadas sobre la hiponatremia y sobre beber agua con sal. Mucho cuidado porque este tipo de actuaciones pueden ser peligrosas en ciertos grupos de pacientes. Beber agua con sal, en mi criterio personal, es algo que no es adecuado en la mayoría de personas de la población general. Puede tener algún sentido en algún subgrupo de pacientes deshidratados con deplección de volumen, pero dar estas recomendaciones alegremente me parece un poquito peligroso. Y nada, pues espero que os haya gustado este vídeo, espero no haberos aburrido demasiado. A mí personalmente la hiponatremia y los trastornos del medio interno me encantan, es una cosa que me apasiona, pero creo que no es para todos los públicos. Que tengáis buena tarde.